Seguimos con Ignacio Camacho, Teodoro León Gros y Antonio San José. Lo veníamos diciendo en la hora anterior. Prácticamente me habéis puesto las preguntas aquí y allí para nuestra próxima charla de actualidad, porque son preguntas que conviene hacer y que son muy, muy pertinentes. Veníamos hablando del asunto del fin de semana, el asunto político. Ese Partido Socialista que ya claramente empieza a hablar de lo que no hablaba hacía pocas semanas, que es de la necesidad de dar a Cataluña y la voluntad decidida del gobierno de dar a Cataluña una financiación singular. Esquerra le presiona para que además de singular sea un cupo como el vasco en toda regla. De momento lo niegan, también negaban lo de la financiación singular hasta hace 2 días, así que lo que hay es bastante inquietud. Decíamos en parte del Partido Socialista, un varón como García Page, pero sobre todo en las comunidades del Partido Popular y en muchos ciudadanos que dicen, bueno, si yo vivo en una comunidad que aporta más, ahora voy a tener que aportar más todavía si esto sale adelante. Si vivo en una comunidad de las que están retrasadas, voy a quedar más retrasado. Es decir, todo esto nos afecta al conjunto de la ciudadanía. Y Ignacio Camacho, por ejemplo, hacía preguntas. Bueno, y el Partido Popular, con esas 13 autonomías que tiene, más las ciudades autónomas, es un capital político importante a la hora de parar esto o de hacerse valer. Así que nos viene de perlas poder charlar esta mañana con Juan Bravo, que es el vicesecretario de Economía del Partido Popular, que ha tenido la amabilidad de acercarse a este estudio de la cadena COPE y al que saludo a esta hora de la mañana. Señor Bravo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarme. Si le parece, le planteo la primera pregunta que ha dejado aquí en el aire Ignacio Camacho, el que tiene usted sentado a su derecha. El Partido Popular, con todo lo que se viene y la polémica que ya tenemos encima de la mesa y esas 13 autonomías que gobierna, ¿tiene un plan establecido para responder al gobierno en el Consejo de Política Fiscal Financiera o donde sea menester? Bueno, en primer lugar, una puntualización. Ha hablado de que es un proyecto del Partido Socialista. Yo creo que hay que matizarlo. Es un proyecto de Sánchez. Porque estamos escuchando... Ahora mismo el Partido Socialista se viene diciendo que es Sánchez, ¿no? Algunos queremos pensar que el Partido Socialista es algo más que Sánchez, por el bien de todos los españoles. Entonces, es el proyecto de Sánchez para seguir siendo presidente del gobierno. En segundo lugar, le estamos comprando un concepto que es el de la financiación singular, que puede sonar hasta bien. No. Compra de votos para seguir siendo presidente, que puede parecer lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Y yo les oía esta mañana cuando decían ustedes si el Partido Popular tenía un plan en estas 13, 14 comunidades, porque Canarias cogobernamos con Coalición Canaria, con lo cual 14. Y yo he aprovechado para traerme, es un documento interno, el documento, que son las bases, aunque tenemos más documentación, de lo que el Partido Popular piensa en ese concepto que decían de solidaridad. Y si me permite, pues alguno de los puntos, como pueden ver, habla de multilateralidad. Esto no puede ser bilateral, tiene que ser multilateral. Se tiene que reunir a los presidentes autonómicos en esa conferencia de presidentes para iniciar este proceso, como hizo Rajoy en el año 2017. ¿Esta reforma del sistema de financiación? Pues debemos intentar un sistema en el que nadie pierda y todos ganen, atendiendo a todas las necesidades, por ejemplo, competencias que tenemos atribuidas, conocer cuál va a ser el importe de ampliación. Recuerden que María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda en el año 2018, hablaba de 16.000 millones, saber cuánto es, creación de un fondo transitorio y los Next Generation, crear un comité de expertos nombrados por las comunidades autónomas, no como el libro Banco de Fiscalidad, que solamente son nombrados por un lado, variables que garanticen lo que realmente es importante. Esto es la financiación no de territorio, sino para los ciudadanos, para que tengan una sanidad igual, una educación igual, unas políticas sociales, unas oportunidades iguales. Análisis de los fondos existentes, oiga, hagámoslo con números, reparto de inversiones, porque a usted le pueden dar una financiación, pero si luego a Cataluña le dan 2.000 millones para el aeropuerto y a Extremadura no le dan sus trenes, pues yo creo que ahí también afecta a la financiación autonómica. La insularidad, tenemos que tener en cuenta situaciones como Canarias y Baleares y Ceuta y Melilla. Y luego, hablamos mucho de pensiones y el gasto a futuro en sanidad que van a soportar las comunidades autónomas con más de 15 millones de personas mayores y el reto de la natalidad, de la demografía y la despoblación. Y si planteamos que haya menos dinero en sectoriales y más dinero autofinanciado, es decir, incondicionado, para que las comunidades puedan hacer políticas de empleo, puedan hacer políticas, es decir, menos manejo por parte del gobierno y sobre todo, una cosa muy importante, datos. Muchos de los problemas que se están suscitando lo arreglamos utilizando los datos. Me explico. Ustedes han dicho población ajustada, dispersión, pero si todo eso se puede medir. Yo cojo Andalucía, por ejemplo. No es lo mismo prestar el servicio de sanidad en Málaga que prestarlo en un pueblo a 100 kilómetros de en la provincia de Jaén. Pero hoy, gracias a Dios, con datos podemos concretar cuánto cuesta esa sanidad, cuánto cuesta esa educación, cuánto cuesta esas políticas sociales y con datos hacer un análisis que nos permita que la financiación cumpla y que a partir de ahí cada comunidad autónoma, con sus competencias, con sus capacidades y la habilidad de sus representantes políticos, haga el mejor uso del dinero. Con lo cual, lo que va buscando María Jesús Montero, que es la confrontación continua, yo creo que con datos se puede
poner encima de la mesa. Y por último, recuerden, el sistema de financiación es el que decidieron los catalanes con el Partido Socialista en el año 2009, con el 51% solamente de los votos. Aznar en el año 2002 con el 93% de los votos. Nosotros, nuestra propuesta, que este es el resumen de muchos documentos que hay detrás de cada punto, aspira a conseguir el 93%. Ha dicho usted que el PSOE está en la dispersión de los datos y otro dilema que hemos planteado esta mañana es, conociendo un poco el patio y sabiendo que el principal problema que puede tener el gobierno es que las comunidades del Partido Popular vayan en bloque a decir que no, es jugar desde el gobierno con las condiciones diferentes que tiene cada autonomía. Pasa también con la deuda. Cuando se hable de la deuda, que posiblemente será la condonación de la deuda, que posiblemente será el siguiente episodio, es muy factible que la idea sea, pero le vamos a perdonar también a la Comunidad Valenciana, que tiene bastante deuda. ¿Ustedes están preparados para ese embate que consiste en que les van a intentar dividir con lo que necesita cada una de las autonomías que ahora mismo están ustedes gobernando? Bueno, vamos a pensar en la deuda. Lo primero que hay que explicar a la gente es que, claro, cuando alguien habla de 15.000 millones, puede parecer una cantidad muy alta, pero realmente, por desgracia, en este país llevamos muchos años ya sin devolver deuda, con lo cual lo que realmente te sirve es para ahorrarte intereses. Un 2, un 3% de 15.000 millones, 200, 300, 400 millones, que es una cantidad importante, pero no arregla el sistema de financiación. Eso punto uno. En segundo lugar, lo que creo que, bueno, conociendo al partido, a Sánchez, puede hacer cualquier cosa, pero entendemos que lo que se haga para una comunidad autónoma debe reproducirse para el resto. Pero ustedes compartirán que el tema de la deuda no es la solución es el sistema de financiación. Para aquellas comunidades autónomas que están peor financiadas, para aquellas comunidades que tienen mayores retos, o para el sistema en su conjunto de hacia dónde queremos ir. Entonces, eso. Y en tercer lugar, cuidado, porque a ver si aquellos que piden la condonación de la deuda, que está recogido en un documento, lo que están pensando es en ese referéndum y esa desconexión y tener una menor dependencia del Estado de España para poder desconectarse más fácil. Entonces, cuidado con la condonación, que no tiene un beneficio, sino lo que va buscando es otras medidas. Y nosotros lo que defendemos es que lo primero que se tiene que hacer es el análisis del conjunto del sistema de la financiación autonómica. Y dentro de eso, si hablan de la condonación, estudiaremos. Pero lo primero es estas reglas. Sentémonos, conferencia de presidentes, multilateralidad, no pagar por votos, porque eso, si nosotros supiésemos que alguien ha pagado a un señor que va a votar 50 euros por su voto, llamaríamos corrupción política, ¿verdad? Y cuando pagas vía financiación autonómica para conseguir unos votos, ¿cómo lo llamamos? Y esto no rompe más que cualquier otro de los criterios, es decir, dejar a unas comunidades autónomas, sobre todo a unos ciudadanos, en peores condiciones que otros, ¿eso no rompe la unidad de España? Si es tan bueno como la amnistía, ¿por qué no se prometió antes, durante las elecciones? ¿Por qué se negó de manera continuada? ¿Por qué María Jesús Montero llegó como ministra diciendo que su prioridad era el sistema de financiación y 6 años después no ha hecho absolutamente nada? ¿Por qué estamos en un momento como el actual en el que las entregas a cuenta del año 2024, como María Jesús Montero no ha empezado a hacer un presupuesto, tiene a las comunidades a todas bloqueadas sin actualizar las entregas a cuentas, cuando ya eso amenazó en el año 2019 y un informe dijo que tenía que actualizar las entregas a cuenta, que no hacía falta tener presupuesto? ¿Por qué en el reparto del déficit, fíjense, el año pasado el déficit fue el 3,6, las comunidades autónomas el 0,9, el Estado el 2,7, 2,7, 0,9. Este año dice que las comunidades autónomas no tienen derecho ni a un mínimo de déficit. Quiere decir que ellos se quedan con todo el 3%, pero si el año pasado fue el 2,7. Generan el grueso de la deuda y luego son los que tienen más manga ancha. Y además va a generar más déficit del que hizo el año pasado, del 2,7 al 3, y a las comunidades del 0,9 al 0. Ese es el sistema que entendemos de España. No tenemos un país con 17 comunidades autónomas, con 2 ciudades con estatuto de autonomía. No tenemos enormes retos por delante, no estamos perdiendo la economía, no estamos desaprovechando los Next Generation. De verdad no es el momento de romper esto, trabajar conjuntamente en el ámbito territorial, con el sector privado, con esa colaboración privado-pública y darle un empujón a este país y olvidarnos tanto de si tengo que comprar votos o no. Ese es el planteamiento que hace el Partido Popular y que ahí está reflejado. Nos ha llamado mucho la atención las declaraciones de Salvador Illa haciendo esa reflexión que consistía en decir, si un territorio es el tercero en aportar, tiene que ser más o menos el tercero en recibir, o no puede estar muy atrás. Claro, hay ciudadanos que escuchan esto, acaban de hacer la declaración de la renta y han dicho, yo quiero que si soy de los que ganan mucho, quiero que me apliquen esto en el IRPF, quiero recibir conforme doy. Uno escucha a ella y parece que se está cargando el concepto del IRPF, la progresividad, la redistribución de la riqueza. ¿Usted cuando escucha a ella qué le sugiere? Pues primero que está defraudando a todos aquellos que le dieron su confianza en Cataluña, que fueron muchos. Eso lo primero. En segundo lugar,
muestra un grave desconocimiento de lo que son el sistema fiscal, financiero, presupuestario, tributario de este país, cosa que también es preocupante. Cojas una persona que gane 120.000 euros, ¿vale? Paga aproximadamente unos 50.000 euros de impuestos. Y el que gana 15.600, cero. Le decimos al que gana 120.000 que tiene derecho a sanidad, a educación, a políticas sociales, y al que gana 15.600 que paga de IRPF cero, que no tiene derecho a nada. ¿Eso es lo que recoge la Constitución? O más sencillo, eso es lo que quieren los españoles, y el que haga la renta y no tenga hijos, y entonces sus hijos no vayan al colegio, que le descuenten la parte proporcional de los colegios, y el que tenga la sanidad privada porque ha decidido voluntariamente, libremente, quiere tener un seguro privado y no utiliza la sanidad pública, se la descuenten. ¿De verdad ese es el sistema? ¿Esa es la propuesta de Sánchez? ¿Esa es la propuesta de Illa? ¿Así quieren construir un país? Yo creo que cualquiera, ustedes mismos, cualquier persona que salgamos a la calle, hemos decidido un sistema solidario. Lo establece así el artículo 31 de la Constitución. Contribuyen más los que más tienen. Lo hacemos de manera solidaria y para cuidar también el gasto público, que es una parte que nos olvidamos. Si ustedes analizan las cuentas, solamente en recaudación de impuestos hemos tenido más de 63.000 millones de euros. Solamente en recaudaciones de cotizaciones sociales, si comparamos el 18 con el 23, 48.000 millones, 111.000 millones, más 70.000 millones de deuda. Este gobierno ha dilapidado 180.000 millones extraordinarios con relación al año 2018. Hombre, yo creo que alguna reflexión deberían hacer, y el conjunto de españoles, y tengan claro que las comunidades autónomas vamos a estar ahí. Porque esto va de ciudadanos, no lo vean como una confrontación de comunidades. Las comunidades del PP, cada una defiende su especialidad porque lo tienen que hacer, pero en el conjunto, en el bloque, estamos todas ahí. No hay ningún problema, porque necesitamos ese nuevo sistema de financiación. No sé, Ignacio, si el señor Bravo te ha contestado a la duda con la que viniste a esta tertulia. Vamos a ver. El señor Bravo ya demostró en Andalucía, en su etapa de consejero de Hacienda, que se sabe muy bien las asignaturas. Y traen las carpetas, los números, la financiación, las cifras, tiene la cabeza, y esto creo que no todos los políticos lo pueden decir. Pero, señor Bravo, las batallas de datos, a veces las cifras, la profusión de un tema tan complejo como este de la fiscalidad, pues traspasa un poco la epidermis de la opinión pública. Y lo que yo quería preguntar es si tienen ustedes un relato más sencillo que contar a los ciudadanos de esas autonomías que no tienen consideración de singulares. Igualdad. Igualdad en la sanidad, igualdad en la educación, igualdad en las políticas sociales, solidaridad entre todas las comunidades para que las que están más atrás puedan estar más adelante, que las que tienen más dificultades puedan alcanzar esos retos. Colaboración, coordinación entre comunidades autónomas para asumir muchos de estos retos y sobre todo ilusión en un proyecto que permita realmente avanzar. Tiene razón, yo le he dado datos para que la gente pueda ver que detrás de esto hay dinero, hay personas, por supuesto, lo más importante, pero también hay dinero, y por mucho que un representante autonómico quiera hacer, si está infrafinanciado, si el Estado reparte con Cataluña y no le da a ellos, evidentemente lo tiene mucho más difícil. Y nosotros, como usted bien dice, en Andalucía lo hicimos. Recuerden, cuando llegamos en el año 2018, el presupuesto de María Jesús Montero incumplió las 3 reglas fiscales, deuda, déficit y gasto. O sea, era el peor de toda España. En el año 2019, el único presupuesto de toda España que cumplía las 3 reglas fiscales era el de Andalucía. Y le voy a dar un segundo dato. Cuando dicen las comunidades autónomas, y usted que tiene un vínculo muy especial con Andalucía, nosotros siempre defendíamos que Andalucía estaba infrafinanciada, pero siempre defendimos desde Andalucía que primero se tenía que solventar el problema de Valencia, después el de Murcia, en tercer lugar el de Andalucía, que no nos valía que nos arreglasen a nosotros si no arreglaban previamente Valencia y Murcia. Ojo, en aquel momento Valencia estaba gobernada por los socialistas. Quiero decir que no era una actitud. Y el resultado de Juanma Moreno en las elecciones, esa mayoría suficiente, todo el mundo la conoce. O sea, que a los españoles, a los valencianos, a los andaluces, a los extremeños, a los gallegos, a los castellanos-leoneses, a todos, si se lo explicamos con datos, con evidencias, yo creo que la gente es bastante más sensata, aunque este señor Sánchez ha intentado buscar la confrontación, pero fíjese que defendiendo eso jamás nadie nos criticó porque defendiésemos que ayudasen primero a las comunidades que estaban peor. Y yo creo que hoy ningún ciudadano de España, salvo situaciones muy concretas, no entiende que se defienda la financiación autonómica adecuada para todas las comunidades autónomas sin dejar a ninguna atrás. Bueno, creo que le quiere hacer también una pregunta Teodoro León Gros.
Sí, buenos días, señor Bravo. Nos decía que el Partido Popular tiene documentos unificadores para todas esas comunidades autónomas que efectivamente en el pasado, e incluso en el pasado reciente, les hemos visto defender modelos de financiación distintos. En cualquier caso, aceptando que ustedes son capaces de unificar a todas las comunidades, que en este momento es un poder territorial extraordinario, y que no va a haber luego disensiones y que el gobierno no va a introducir cuñas dándole salida a una comunidad o a otra. Valencia se ha mencionado, me parece. ¿Cuál es la estrategia? Porque esto evidentemente no se arregla con una rueda de prensa semanal en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es la estrategia para pelear en este campo de batalla? Lo primero es poder gobernar en España, que Feijóo sea presidente. Así lo anunció él durante la campaña. No, esto por descontado, señor Bravo. Yo decía desde la oposición. No, desde la oposición. Intentar que lo sea, quiere decir. Claro, desde la oposición es complicado porque están viendo una ministra que dijo que la financiación era prioritaria, luego lo dejó en segundo lugar o en último lugar. No, ni siquiera se inició. Hemos visto que negaban una financiación para comprar votos en Cataluña y es lo que tenemos ahora mismo. Estamos viendo que lo que buscan no es un sistema que permita mejorar, sino un sistema que permita confrontar. Nosotros tenemos esa idea, ese documento, ese proyecto. Fíjese, usted me decía, hay sistemas diferentes. No. ¿Quién paga los impuestos? Los ciudadanos, ¿no? ¿A quién tenemos que prestar los servicios? A los ciudadanos. Eso es el concepto que se denomina población ajustada. ¿Por qué se dice ajustada? Porque evidentemente puramente no puede ser la población, porque repito, no es lo mismo tener pueblos de 100 habitantes que tener pueblos de 50.000 habitantes. No es lo mismo tener que prestar la sanidad a 200 kilómetros de la capital que no. No es lo mismo tener una población más envejecida que una población más joven. No es lo mismo tener una mayor renta per cápita que una menor renta per cápita. Eso es el ajuste. Ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo y ahí hay acuerdo, porque tenemos que establecer ese sistema que recoja esas peculiaridades. ¿Quién niega eso? ¿Usted cree que Madrid? Fíjese Madrid. Mira, yo tengo los datos del año 2021 de Madrid. Madrid recauda 26.000 millones de euros y da al sistema, recibe de menos 6.000 millones. ¿Usted ha oído alguna vez a la presidenta de la Comunidad de Madrid quejarse de eso? No. Entiende que es el sistema y está orgullosa de que ayuden al resto del territorio a que crezca. Eso es la diferencia. Solidaridad. ¿Ha visto usted los resultados en Madrid? Es decir, los madrileños están de acuerdo, no hay confrontación entre los ciudadanos. Cojamos el dato de Cataluña. En Cataluña es el segundo, 25.000 millones en el año 2021 y ha recibido 22.800. Es decir, la aportación de Cataluña son 2.000. Pero oiga, ¿y si hablamos de Baleares? Es que Baleares también aporta al sistema 335 millones de euros, que para lo que recaudan es casi un 8%. Oiga, ¿y ha visto quién está en la comunidad de Baleares? Con una mayoría importante, ¿verdad? Y la gente le está respaldando. O sea, que yo creo que esa confrontación la busca el PSOE, que de verdad que nosotros no la tenemos y pueden ver los movimientos que hay en ese sentido. Le veo a usted con optimismo respecto a cómo la ciudadanía puede llegar a entender de forma racional de lo que estamos hablando, lo que tenemos encima de la mesa. Pero en esa correlación, en ese balance que debe haber entre dato y relato, ¿no tiene usted la sensación de que ha calado en una parte importante de la sociedad española, y sobre todo ya en territorios muy concretos, esa idea de que el territorio va por delante del ciudadano? Se habla del territorio y se hurta al ciudadano su derecho. Parece como que vamos metidos dentro de un establo, que es nuestra comunidad autónoma, y lo que le caiga a ese establo es lo que nos cae a nosotros. Y hay muchos ciudadanos que no entienden que debe hacer valer su condición de ciudadano. Correcto. Pero vamos a otro dato más, para que vean que no solamente tenemos cada sistema de financiación. ¿Y los Next Generation? 160.000 millones de euros para transformar este país. Sáquenme una sola comunidad autónoma que diga que está de acuerdo con lo que han hecho. ¿Eso no es financiación autonómica también, de alguna manera? ¿Eso no es posibilidad de hacer cosas? ¿Eso no es un instrumento que inventó Europa para intentar cohesión? Lo pone el artículo 3 del propio reglamento, que esto también es para cohesionar territorios, reducir diferencias, reducir las discrepancias. Y no lo estamos utilizando. Entonces, los territorios es el ejemplo dentro del ámbito territorial por hacer una medida. Pero aquí lo prioritario son los ciudadanos. Pero partiendo y reconociendo, porque lo dicen AIREF, FEDEA, Banco de España, que hay comunidades autónomas que están mejor financiadas unas que otras. Y eso, evidentemente, produce dificultades, sin perjuicio de que también hay mejores y peores gestores, Porque tú puedes estar infrafinanciado y gastarte la infrafinanciación, pero si te gastas la infrafinanciación y mucho más de la infrafinanciación, como pasaba en la Comunidad Valenciana, el tema no es tu problema, no es el de la financiación, porque en Andalucía no nos gastábamos esa financiación y cumplíamos. Le va a hacer una última pregunta Antonio San José.
Bueno, señor Bravo, yo quería ir a lo práctico, es decir, usted dice, nosotros podremos actuar desde el Partido Popular cuando lleguemos al gobierno, cuando Feijóo sea presidente del gobierno y ocupe la Moncloa, pero es muy de temer que antes de eso el Partido Socialista puede llegar a determinar esa financiación singular para Cataluña. Entiendo que eso es irreversible y que me gustaría que se lo explicara a los oyentes, que es irreversible, que eso no tendría marcha atrás, o podemos inferir que ustedes llegan al gobierno y cuando lleguen, si eso se ha sustanciado, van a retrotraer la situación a la actual. Dos posiciones. La primera, el previo, ¿no? Creemos que, o entendemos que esto es conferencia de presidentes, Consejo de Política Fiscal, y a partir de ahí, debate multilateral, no en bilateral. Eso es lo que ustedes quieren. Eso vamos, no. Otra es lo que vaya a ser. No, lo que dice la norma. Sí. O sea, porque aquí no va lo que quiera el Partido Popular o el Partido Socialista. Es lo que de hace muchos años tenemos un sistema de financiación autonómica, una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y tenemos la Constitución española. Es verdad que hemos visto superar ya cualquier barrera, pero en principio tenemos esos límites. Si se superan esos límites y se hace una financiación ad hoc para comprar la presidencia de Sánchez, nos quedará una vía, que será el constitucional, evidentemente, y buscar todas las fórmulas jurídicas y legales existentes para intentar que eso no pase. Vamos a la segunda derivada. Si eso pasase, ¿qué haría el Partido Popular cuando llegue al gobierno el presidente Feijóo? Evidentemente, hacer un sistema de financiación justo para los españoles. No les quepa la menor duda, porque eso es el elemento que más vertebra, que más une al conjunto de los españoles. Arrostrando el coste que tendría eso en Cataluña, si ustedes eliminan el acuerdo que ahora puede llegar el Partido Socialista. Bien lo explicaba Ignacio, si no somos capaces de explicarlo con datos y con relato y con dato. Pero yo creo que los catalanes... Sabemos por experiencia que las cosas que se van haciendo en unas legislaturas se quedan para siempre. Es decir, ¿ustedes tendrían el coraje político de darle marcha atrás a un acuerdo de financiación singular para Cataluña? Hagámoslo al revés. ¿Tendríamos la capacidad de dejar las cosas como están, sabiendo que eso rompe España más que nunca, que crea españoles de primera, españoles de segunda y españoles de tercera? ¿Nos habrían votado los españoles para que hiciéramos eso? ¿O los españoles lo que queremos es un sistema de financiación justo que me permita que yo pueda vivir en cualquier territorio y tenga la misma sanidad, la educación y políticas sociales? Unos fondos europeos que se trabajen conjuntamente, un progreso de todo el país. ¿O hacer españoles? ¿Nos habrían votado para eso? Entonces, si no lo hiciésemos, lo que mereceríamos es que nos mandasen a casa. O llegamos y hacemos eso, y les puedo asegurar que el presidente Feijóo, el día 1 cuando llegue, hará un sistema de financiación justo para todos los españoles y se romperá españoles de primera como quiere hacer Sánchez, españoles de segunda o españoles de tercera. No les quepa la menor duda. Y entre tanto, mientras estén en la oposición, han escuchado al señor Juan Bravo. El Partido Popular promete batalla para que no cuelen un sistema que ahora quieren llamar singular para algunos. Vayan preparándose porque algunas de las noticias que saltan último minuto de juego y resultado en la gauna, como decía el clásico, Barbate. La población de Barbate en Cádiz reivindica ya su singularidad y reclama al Estado una deuda histórica de 411 millones de euros. Es decir, aquí al final vamos a ser singulares todos, porque el que no sea singular se queda colgado de la brocha. Pero escúcheme, yo he vivido en Valencia, en Baleares, en Andalucía, en Madrid y en Ceuta. ¿Alguien discute que cada territorio tiene su singularidad, su historia, sus costumbres? Pero eso es para unir, ¿no? No para separar. Y el que tiene razón y argumenta, oye, es que yo tengo aquí la base de derrota o tengo lo que sea, pues hay que plantearlo, y lo que tiene que haber es justicia. Con que haya justicia... Población ajustada, atender esas necesidades. Equidad. En fin, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, gracias por atender esta llamada y esta charla de la cadena COPE y a ver qué pasa con la financiación. A ver si todos somos singulares o ordinarios. Yo espero que todos seamos especiales. Nos quedamos todos a gusto. Un abrazo, que vaya bien. Muchísimas gracias de verdad por tratar este tema que a veces es denso, como decía, de muchos datos, pero yo creo que es importante que la gente sepa qué se hace con su dinero, con sus impuestos.